Tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad. En una tarde más en la que podemos compartir las palabras sabias del libro de Proverbios. ¡Qué maravilla! El título de la reflexión de hoy, de la enseñanza de hoy, de esta instrucción que nos da el proverbista a través de Proverbios, es el necio cada vez más necio, el sabio cada vez más sabio. El necio cada vez más necio, el sabio cada vez más sabio. Así será la vida de cada uno según escoja ser. El proverbista advierte sobre los resultados de ser un burlador. Eh, Alguien que no solo se burla de quienes lo corrigen, sino que es cínico, que no le interesa el crecimiento intelectual y espiritual. Proverbios 14:6 nos dice, el burlador busca la sabiduría y no la halla, pero el conocimiento es fácil para quien tiene discernimiento. Cuando hablamos de sabiduría, es sabiduría espiritual, no sabiduría terrenal. Pues hay mucha gente con sabiduría de este mundo, pero que se burla de la Biblia. Por tanto, la sabiduría de lo alto está escondida para ellos. Pablo habla de esto en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso 6 al 10. Verán ustedes que hay una sabiduría que está dispuesta o disponible, podemos decir, para los que aman a Dios, para los que quieren agradarle. Pero esa misma sabiduría está escondida para el mundo, para este este sistema de mentira que se está viviendo, ¿no? Del 6 al 10 dice en 1 Corintios capítulo 2, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no una sabiduría de este universo. Vean ustedes, no una sabiduría de este universo, de este sistema que está rodeando este planeta Tierra, ni de los gobernantes de este mundo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la escondida, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que lo aman. Solamente para los que lo aman. Y Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Esta sabiduría es de la que habla Pablo, que esta sabiduría está revelada en el nuevo pacto, pero ya en el viejo pacto se hablaba de esta sabiduría, y resulta que esta sabiduría no es algo, ¿cómo decirlo? No es algo mental del hombre. La sabiduría es Cristo mismo, quien fue hecho sabiduría de Dios. Así lo dice el libro de Proverbios en el capítulo 8. Vean lo siguiente. La sabiduría es un tesoro escondido y Dios es el único que tiene la ubicación en el mapa y lo muestra a quien está realmente interesado en explorar. No es para todos. Si retrocedemos en Proverbio, veremos que solo la encuentra quien se somete a la sabiduría. ¿Mm? Proverbios 8:17, miren ustedes lo que dice este proverbio. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan.
Claro, muchos lo aplican al Señor, lo aplican a la relación entre el Señor y la persona, como que las personas que aman al Señor son amadas por el Señor y las personas que buscan al Señor son halladas por el Señor, pero no es así, porque todo el contexto del capítulo 8 de Proverbios habla de la sabiduría. Entonces la sabiduría es la que dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Es decir, aquellos que aman ser sabios, que aman ser sabios precisamente porque necesitan la sabiduría, porque necesitan ser sabios, sabios para todos los aspectos de la vida. Dice, y me hallan los que temprano me buscan. ¿Qué significa? Aquellos que solícitamente la buscan, los que son solícitos para buscar la sabiduría. Vamos un poquito más adelante, dice Proverbios 9:10, el temor de Yahvé es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Vean ustedes, Proverbios 14:6, que es en el que nos basamos hoy, dice, el burlador busca la sabiduría y no la halla, pero el conocimiento es fácil para quien tiene discernimiento. Así que el burlador, el escarnecedor, dice en otras Biblias, pero no es otra cosa más que un necio, ¿sí? Aquel que se burla de Dios y que se burla de la sabiduría de Dios y de su palabra. Cuando busque sabiduría no la va a encontrar, porque la sabiduría huirá de él. Es imposible para el necio y burlador ser a la vez sabio, pues la necedad y la sabiduría son dos puntos opuestos, como dos polos opuestos, como es el polo norte y el polo sur, como está el cielo y la tierra de lejos, así está una de otra, la sabiduría y la necedad. Por ejemplo, de esto habla Salomón en el capítulo 2 de Eclesiastés, que no lo voy a leer ahora, pero que sí lo pueden leer ustedes. Cuando Dios lo había llenado de sabiduría, se entregó a la necedad y terminó de la peor forma. Su triste final está relatado en el capítulo 11 del primer libro de los Reyes. Vean ustedes. Salomón le pidió sabiduría a Dios. Dios le dio sabiduría. Luego Salomón decidió comportarse como un necio. Eso lo pueden ver ustedes en el capítulo 11 del primer libro de los Reyes. Y terminó su vida como un necio. De tal forma que todo el reino fue dividido. El mismo que escribe este proverbio. O que si no lo escribió, por lo menos lo compiló. Vean ustedes, la sabiduría es esquiva para quien se burla de ella, pero quien se somete a Dios, Él le da discernimiento y le suma al discernimiento conocimiento, al conocimiento sabiduría, pues la sabiduría es la práctica del conocimiento adquirido. No es lo mismo ser sabio que ser inteligente, porque un profesional puede ser muy inteligente pero ser un necio. Sabio es aquel que pone en práctica la sabiduría o que pone en práctica el conocimiento que adquiere. Proverbios 24:7. Fíjense cómo están ligados muchos proverbios unos con otros. Proverbios 24:7 nos dice que la sabiduría está demasiado alta para el necio. En la puerta no abrirá su boca. ¿Qué significa esto de en la puerta no abrirá su boca? Es interesante que en la Biblia la puerta significa el lugar donde los ancianos sabios de las ciudades se sentaban a juzgar, es decir, se sentaban como jueces.
Vean ustedes, en todas las ciudades amuralladas, todas las ciudades que tenían murallas, tenían puertas. Y junto a esas puertas había como una plaza donde los jueces o los ancianos de la ciudad, los hombres sabios que eran considerados eh, eh, sabios o jajamim en hebreo, los jajamim, los sabios de cada una de las ciudades, se sentaban a la puerta como si fuese si fuesen sillas de jueces. Entonces ellos juzgaban todos los casos que le traían, ¿sí? Entonces, por eso dice, la sabiduría está demasiado alta para el necio. En la puerta no abrirá su boca. ¿Por qué? Porque según Proverbios 8:9, las palabras de sabiduría son rectas para el que tiene discernimiento y razonables a los que han hallado sabiduría. Es que el necio ni siquiera podrá abrir la boca delante de los hombres sabios. El Proverbio 14:7 nos advierte que si nos consideramos sabios, debemos apartarnos de la presencia de los necios, porque no percibiremos labios sabios en ellos. Así varios de los proverbios que siguen, ¿ven? Tenemos el Proverbio 14:6, que es el que hoy estamos analizando. Luego ustedes tienen el 14:7, en el que dice: apártate de la presencia de los necios, porque no percibirás en él labios sabios. Y así por delante todos nos muestran la forma en la que un sabio debe comportarse ante la necedad. No pueden juntarse sabios y necios. Primero, porque no se puede congeniar. Entonces el Proverbio 14:7, que es el que sigue al que estamos analizando hoy, nos advierte que si nos consideramos sabios debemos apartarnos de la presencia de los necios, porque no percibiremos en ellos labios sabios o sabiduría en su boca. Así varios de los proverbios que siguen nos instruyen acerca de lo peligroso que es la compañía de los burladores necios. Con todos estos detalles en mente, podemos reflexionar en qué lugar vamos a colocarnos. Si del lado de los que se burlan de la sabiduría, es muy probable que seamos cada vez más necios. Pues Pablo mismo nos dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esto nos lleva a la siguiente reflexión. Ya hicimos parte de la reflexión. Vamos a la otra parte. Si el burlador busca la sabiduría y no la halla, y nosotros conocemos a los que son burladores y nos uniéramos a ellos en compañía, la sabiduría se alejaría de nosotros. Porque si nos juntamos en lugar de unirnos en dulce compañía con los sabios para crecer en el discernimiento y el conocimiento y en el conocimiento y en la sabiduría en ese orden, es decir, si nos unimos en dulce compañía con los sabios es la única forma en que creceremos en el discernimiento y en el conocimiento y en la sabiduría en ese orden. Discernimiento, conocimiento y sabiduría en ese orden. La palabra hebrea lutz, que es la que se encuentra aquí en Proverbios 14:6, también significa intérprete. Miren ustedes con atención. También significa intérprete, pero también significa el que hace simulacro. El burlador puede estar entre nosotros, disimular que nos sigue la corriente, que comparte palabras sabias en nuestras reuniones,
simula que entiende, pero cuando sale, la sabiduría está tan lejos del burlador como el cielo de la tierra, por cuanto no desea someterse al escrutinio de la sabiduría. Sin embargo, el hombre entendido o la mujer entendida, que en hebreo es la navón, se encuentra aquí, esta palabra lanabón se encuentra aquí en Proverbios 14:6, pero también se encuentra en Proverbios 19:25. Solo dos veces se encuentra esta palabra lanabón en hebreo, en Proverbios 14:6 y en Proverbios 19:25. Y miren lo que dice en Proverbios 19:25. Golpea al burlador y el simple se hará prudente. Corrige al inteligente, de allí la palabra lanavón, corrige al inteligente y aumentará su saber. Le es fácil el conocimiento porque somete su mente y su espíritu para crecer. Lanavón tiene que ver con aquel que está dispuesto a aumentar su saber, a ser sabio, no conocimiento intelectual, sino sabiduría, que no solo es mental, sino también es espiritual. Porque el hebreo lanavón, que proviene a su vez del hebreo vin, significa también el que separa mentalmente, el que discierne, el que considera, en el sentido de que reflexiona, el que entiende porque teme reverencialmente a aquel que da la sabiduría abundantemente y sin reprochar nada. Miren qué maravilla esta palabra vin, que precisamente sería algo así como la raíz de la palabra lanavón, el que separa mentalmente, es decir, el que discierne, el que sabe separar lo bueno de lo malo, y que aún puede separar más todavía lo bueno de lo mejor o lo bueno de lo excelente. El que tiene discernimiento distingue, analiza, reflexiona, crece y luego puede instruir a otros. Miren, repito esto porque es maravilloso. El que tiene discernimiento distingue, analiza, reflexiona, crece y luego puede instruir a otros. Porque todo aquel que se somete voluntariamente al conocimiento adquiere sabiduría. Y quiero terminar esto, aunque cuando digo quiero terminar tengo todo un capítulo para leer, pero quiero terminar con esto, que dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2. ¿Por qué? Porque todo aquel que se somete voluntariamente al conocimiento adquiere sabiduría y está en capacidad de instruir a otro. De esto habla Pablo allí en la carta, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2. Veamos qué nos dice. Segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2. Mire, es un poquito largo, pero me es necesario leerlo, porque no hay forma de separarlo, de dividirlo. Miren ustedes lo que le dice Pablo a Timoteo. Tú, pues, hijo mío, sé fortalecido con la gracia que hay en Cristo Jesús. Las cosas que oísteis de mí a través de muchos testigos, estas encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Miren qué maravilla. Comparte sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo alistó como soldado. Así también, si alguno compite como atleta, no es coronado, sino compite según las normas.
El labrador que trabaja arduamente es el primero en participar de los frutos. Considera bien lo que quiero decir. Ciertamente el Señor te dará entendimiento en todo. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Precisamente porque el que tiene discernimiento le es fácil el conocimiento. Pero ¿qué pasa con el burlador? El burlador busca la sabiduría y no la halla. Acuérdate de Jesucristo, de la simiente de David, resucitado de entre los muertos, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta como malhechor encadenado. Pero la palabra de Dios no ha sido encadenada. Por eso soporto todas estas cosas por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que hay en Cristo Jesús con gloria eterna. Fiel es la palabra, si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Y acá vuelve a entrar, parece que volviera a entrar en el tema de aquel encargo que tiene que hacerle a otros hombres para que esos otros hombres le hagan encargo a otros hombres, como una gran cadena. Recuérdales estas cosas, declarándoles solemnemente delante de Dios que no contiendan acerca de palabras, lo cual para nada es provechoso sino para confusión de los creyentes. Estos son los necios, los insensatos, ¿sí? Los que hablan cosas que todo lo que traen es confusión a la gente. Tú mismo, le dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia estar presente ante Dios, aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que separa rectamente la palabra de verdad. Pero evita profanas y vanas palabrerías, porque producirán más crecimiento de la impiedad. ¿Ven ustedes la diferencia que hay entre ser un necio que te lleva a ser cada vez más necio y ser sabio o escoger la sabiduría que te lleva a ser cada vez más sabio? Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Estos son dos personajes precisamente que se desvieron de la verdad, diciendo que ya hubo resurrección, y trastornan la fe de algunos, que ya hubo resurrección de los muertos, de los cuales Pablo habla allí en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Sin embargo, el sólido fundamento de Dios sigue en pie, teniendo este sello, como si este sello tuviese dos caras, ¿no? Como una moneda, dos caras. Conoció el Señor a los que son suyos, esa es una cara, y apártese de iniquidad todo el que pronuncia el nombre del Señor. Pero en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos ciertamente para usos honrosos y otros para uso común. Estas son dos clases de personas. Dentro de la misma iglesia, dentro del mismo grupo, hay dos clases de personas. Unos que sirven correctamente para usos honrosos, y otros para usos comunes. Dentro de la casa ustedes tenemos varios utensilios o varias habitaciones, porque una cosa es el baño, la otra la habitación y otra cosa la cocina. Y dentro del baño hay utensilios que sirven para una cosa, no me voy a poner a explicar para qué. En la cocina hay otros utensilios que sirven para otras cosas, y en la habitación hay otros utensilios, otros muebles que sirven para otras cosas. Dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso de honra, santificado, útil para el amo, preparado para toda buena obra. ¡Qué maravilla que es esto! Porque el crecimiento en la sabiduría
te hace más sabio, y cuanto más sabio sos, mayor conocimiento de Dios tenés, y cuanto mayor conocimiento de Dios tenés, más útil sos a tu amo. ¿A qué amo? Al Señor. Huye de las pasiones juveniles, sigue en pos de la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón puro invocan al Señor. Pero evita las controversias necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. ¿Sí? No discutas con un necio o con un insensato. Porque un esclavo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, aptos para enseñar, tolerante, corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás, dentro de esos necios, por si quizás les conceda el arrepentimiento que conduce al conocimiento pleno de la verdad, y vuelvan en sí y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, sin desperdicios. Vean ustedes, terminamos esta instrucción de hoy con las palabras de Jesús, que Mateo registra allí en el capítulo 11, verso 25 al 27. ¿Qué dijo Jesús? En aquella ocasión, dice Mateo, en aquella ocasión Jesús tomó la palabra y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de sabios y entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. ¿Qué cosa fue del agrado de Dios? Precisamente revelarle las verdades más profundas, los tesoros escondidos de las Escrituras, los tesoros escondidos de Dios, revelárselas a aquellos que como niños toman las palabras de Dios, aquellos que son crédulos, que le creen a Dios, que creen lo que Dios dice. Pero sin embargo, aquellos que se la dan de sabios y entendidos, les son ocultas estas cosas. Esto tengo que repetirlo porque es maravilloso. Te alabo, Padre, dice Jesús, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de sabios y entendidos y las revelaste a los niños, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús. Nadie conoce plenamente al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Aquellos a quien el Hijo lo quiere revelar son los que tendrán un conocimiento pleno de las cosas de Dios y que tendrán sabiduría de Dios realmente. Entonces, quien se burla de la sabiduría, se burla de Dios que la da. Quien se burla de la sabiduría, se burla de Dios que la da. Entonces la buscará, pero no la encontrará. Pero aquel que reverencia al dador de la sabiduría, aquel que es la sabiduría misma, le será fácil adquirir conocimiento. Qué maravilla que es esto. Hasta aquí quiero llegar con esta reflexión hoy. Recuerden entonces que solamente los que se someten, solamente aquellos que se someten a la sabiduría alcanzarán más profunda sabiduría. Pero aquellos que se burlan de la sabiduría, cuando quieran encontrar sabiduría, no la hallarán. De hecho, vieron que leímos que dice que la sabiduría está demasiado alta para el necio. Háganse la imagen de un niño queriendo alcanzar las galletitas que están en la alacena sobre la mesada. ¿Sí? Están demasiado altas para él. No llegan. Y no llega. Así es la sabiduría para con el necio.
Que Dios nos ayude a ser realmente sabios, como decía el título eh, de este proverbio o de esta reflexión de hoy: el necio cada vez más necio, el sabio cada vez más sabio. Oramos. Señor, estoy ante tu dulce presencia en esta noche, agradecido porque me has permitido compartir estas palabras que vos me has dado, Señor, y que me dan la oportunidad de poder ayudar o asistir e inclusive aprender yo mismo aquellas cosas que vos querés que yo aprenda. Señor, te ruego que no solo los que han escuchado ahora, sino todos los que escucharán mientras estos mensajes queden grabados, hasta que algún día el opositor, el anticristo, borre todas estas cosas y ya no haya más palabra. Te ruego, bendito Dios, que nos ayudes, que nos asistas, que nos acompañes y que fortalezcas a todos aquellos que con un profundo respeto, Señor, te reverencian y aman tu palabra para adquirir mayor sabiduría. Te ruego que nos ayudes y que nos llenes del discernimiento espiritual necesario para entender cuáles son las cosas, cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado, gracias por estar del otro lado y nos vemos cuando nos veamos.